Hace 43 años que cuido ese jardín. 43 años de madrugar antes que el sol, de hablar con cada mata como si fuera una hija, de enterrar mis manos en esa tierra que huele a historia, a sudor, a vida. Y esa mujer, en menos de una tarde, lo borró todo. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía todavía, es que yo llevaba semanas preparando algo que iba a cambiar las cosas para siempre. Que cada planta que arrancó de mis manos sin permiso, cada palada de tierra que ordenó voltear, cada insulto disfrazado de modernización, todo eso se iba a convertir en la herramienta más poderosa que yo jamás haya tenido. Siéntate conmigo. Esto apenas empieza. Me llamo Esperanza Villanueva de Morales, aunque en mi colonia todos me dicen Doña Espe. Y eso me gusta más que cualquier otro título que la vida me haya podido dar. Tengo 68 años cumplidos el pasado mes de marzo, y los cargo con orgullo, con cada arruga, con cada cana que ya no me molesto en cubrir desde hace mucho tiempo. Nací en Salvatierra, Guanajuato, en una casita de adobe que ya no existe, pero que todavía huelo cuando cierro los ojos. Olor a leña, a frijoles de olla, a ropa recién tendida bajo el sol de las 11 de la mañana. Vine a Irapuato cuando tenía 16 años, siguiendo a mi mamá que seguía a mi papá que seguía el trabajo en las fresas. Así nos movíamos entonces, como el agua, hacia donde hubiera sustento. Y fue aquí, en esta ciudad que huele a fresa y a tierra mojada casi todo el año, donde me quedé para siempre, donde conocí al amor de mi vida, donde crié a mis hijos, donde planté por primera vez una semilla en tierra propia y la vi convertirse en algo hermoso. Antes de contarles todo lo que pasó, necesito pedirles algo pequeño. Si esta historia les llega al corazón, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna. Y cuéntenme, ¿de qué país me están escuchando hoy? Eso me importa mucho, de verdad. Mi esposo se llamaba Guadalupe Morales Reyes, pero en 41 años de matrimonio nunca lo llamé de otra forma que no fuera Lupe. Y él a mí siempre me dijo mi Esperanza, con ese tono suave que tenía para decir las cosas importantes. Lupe era albañil, un hombre de manos grandes y carácter tranquilo, de esos que no necesitan alzar la voz, porque cuando hablan, todo el mundo escucha. Nos casamos el 12 de febrero de 1982, un sábado que amaneció nublado y terminó con sol, que según mi mamá era la mejor señal que podía existir para un matrimonio. Juntos compramos este terreno en la colonia La Loma en el año de 1989, cuando nuestro hijo mayor, Rodrigo, tenía ya 6 años y el segundo, Mauricio, apenas caminaba con sus 2 añitos encimados. Era un terreno pelón, seco, con algunas piedras y mucha ilusión. Lupe levantó la casa con sus propias manos, piedra por piedra, mezcla por mezcla, en los fines de semana que no trabajaba. Yo le ayudaba en lo que podía, alcanzarle materiales, darle agua, cargarle el ánimo cuando se cansaba, y mientras él construía las paredes, yo fui construyendo el jardín. Todo empezó con una maceta, una sola maceta de barro que me regaló mi comadre Refugio en mi cumpleaños número 27, con un geranio rojo adentro que ella misma había separado de su mata. «Para que tu casa se vea alegre», me dijo. Y ese geranio rojo fue la semilla de todo lo que vino después. Lo planté en la esquina izquierda del jardín delantero, lo regué con agua de arroz como me enseñó mi abuela Catalina, y en menos de 2 meses floreció con una intensidad que me dejó sin palabras. Ese fue el principio de una obsesión que nunca más me soltó. Con los años, ese jardín de 9 metros cuadrados se fue llenando de vida de una forma que no habría podido planear aunque hubiera querido. Tenía bugambilias de 3 colores distintos trepando por la barda de la calle, una explosión de morado, rosa y naranja que en primavera hacía que los vecinos se detuvieran a tomar fotos.
Tenía una jacaranda que Lupe y yo plantamos el día que cumplimos 10 años de casados, que para cuando todo esto sucedió, ya tenía su propio carácter, sus propias ramas que daban sombra generosa en las tardes de calor. Había rosas de Castilla, helechos, begonias, tulipanes africanos, una mata de romero enorme que usaba para cocinar y para curar catarros. Tenía un limonero pequeño que nunca dio muchos limones, pero que olía de una forma que podría jurar que curaba el alma. Y en macetas de todos los tamaños y colores, docenas de suculentas, cactus, malangas, potos, que colgaban por todos lados con sus hojas brillantes y generosas. Ese jardín era yo. No es una metáfora ni una exageración. Ese jardín era la versión visible de todo lo que yo era por dentro. Cada planta tenía su historia, su fecha, su significado. El helecho grande de la entrada me lo había dado mi mamá antes de que muriera, en el año 2003. Las rosas de Castilla venían de un esqueje que me trajo Rodrigo de un viaje a Dolores Hidalgo, cuando tenía 18 años. La malanga del rincón era de mi comadre Carmen, que ya también se nos fue. Cada planta era una memoria con raíces. Durante 43 años, ese jardín fue mi responsabilidad, mi terapia, mi orgullo y mi conversación favorita. Lupe me decía riendo que yo hablaba más con mis plantas que con las personas, y no estaba tan equivocado. Cuando algo me preocupaba, iba al jardín. Cuando algo me alegraba, iba al jardín. Cuando Rodrigo tuvo su primer accidente en la moto a los 19 años, y yo me quedé sin saber qué hacer con el susto, fui al jardín a arrancar hierba mala hasta que me calmé. Cuando Lupe me dijo que los doctores le habían encontrado algo en el corazón y que había que operar, fui al jardín a rezar arrodillada junto al limonero. Ese jardín había sobrevivido cuarentenas, sequías, plagas de pulgón, el temblor del 17 de septiembre que rajó la barda y tiró 3 macetas. Había sobrevivido 43 años de historia familiar, pero no sobrevivió a Rebeca Garza Sánchez, la nuera. Se casó con mi hijo Mauricio en octubre del 2016, cuando él tenía 38 años y ella 34. Yo fui a esa boda con el corazón abierto de par en par, como siempre lo había hecho con cualquier persona que mis hijos quisieran traer a la familia. Yo no soy de las suegras complicadas, o por lo menos eso me había dicho siempre a mí misma. Nunca me metí en la vida de Rodrigo y su esposa Fernanda, que son una pareja tranquila y considerada. Pensé que con Mauricio y Rebeca iba a ser igual. Me equivoqué. Pero para entender bien lo que pasó, necesito contarles quién era Rebeca desde antes de que todo se saliera de control. Necesito que la conozcan como yo la fui conociendo, poco a poco, con esa mezcla de ilusión y desconcierto que te da cuando quieres querer a alguien y algo interno te dice que hay algo que no encaja del todo, pero no puedes precisar qué es exactamente. Rebeca era originaria de León, Guanajuato, hija de una familia que en sus propias palabras había trabajado mucho para salir adelante, frase que repetía con frecuencia y que con el tiempo entendí que significaba varias cosas a la vez. Era contadora pública, trabajaba en una empresa de distribución de calzado y ganaba un sueldo que, según Mauricio, era considerable para los estándares de Irapuato. Era una mujer atractiva, de esas que cuidan mucho su apariencia, siempre arreglada, siempre con la ropa planchada, siempre con el cabello acomodado, lo cual está perfectamente bien. El problema no era cómo se veía, el problema era cómo miraba. Desde el principio, desde esa primera visita que hizo a mi casa antes de la boda, noté que Rebeca tenía una forma particular de observar los espacios. No miraba las cosas con curiosidad o con cariño. Las miraba con evaluación, como cuando entras a una tienda y vas decidiendo mentalmente qué te llevas y qué dejas. Esa mirada la aplicaba a todo,
a los muebles de mi sala, a la cocina, al baño. Y también, aunque tardé en darme cuenta, a mí. Pero en ese momento yo lo descarté. Pensé que era nerviosismo de conocer a la suegra, que era el carácter de alguien de ciudad más grande, más acostumbrada a cierto tipo de ambientes. Me dije a mí misma que iba a darle tiempo, que iba a conocerla de verdad, y que seguramente debajo de esa capa de frialdad calculadora había una mujer que iba a querer a Mauricio con toda el alma y que con el tiempo también iba a quererme a mí. 43 años de jardín me habían enseñado algo importante sobre la vida, que las cosas más valiosas necesitan tiempo para crecer. Le daría tiempo a Rebeca, le daría agua y paciencia, como a cualquier planta nueva. Lo que no sabía entonces era que hay plantas que no crecen, que invaden, y que cuando te das cuenta, ya cubrieron todo. Los primeros 2 años después de la boda, Mauricio y Rebeca vivieron en un departamento rentado cerca del centro. Yo los veía los domingos, cuando venían a comer, y las cosas eran más o menos llevaderas. Rebeca era distante pero educada. Hablaba poco durante las comidas, pero tampoco creaba conflictos. Yo cocinaba con gusto, ponía la mesa con cariño, y me esforzaba por incluirla en conversaciones que pudieran interesarle. Algunas veces funcionaba. Otras, ella miraba su teléfono durante media hora seguida, y yo aprendía a seguir platicando con Mauricio y con quien más estuviera. Rodrigo y Fernanda venían también la mayoría de los domingos, y la diferencia entre las dos parejas era visible sin que nadie tuviera que señalarla. Fernanda ayudaba a poner la mesa, preguntaba por las plantas, me contaba cosas de su semana. Rebeca llegaba, saludaba con un beso al aire cerca de la mejilla y se instalaba en la sala con su teléfono. No era maldad, me decía yo. Era su forma de ser. Hay personas así, introvertidas, que necesitan más tiempo para abrirse. Yo iba a tener paciencia. Lupe, que siempre fue más directo que yo para ciertas cosas, me dijo una noche antes de dormir, en ese tono bajito que usaba cuando decía algo importante. Espe, a esa muchacha no le gustamos. Lo dijo sin rencor, como quien constata un hecho del tiempo. Yo le dije que no exagerara, que era solo cuestión de tiempo. Él me miró un momento y después se acomodó para dormir, sin decir nada más. Lupe murió en febrero del 2020, a los 70 años, de un paro cardíaco que no le avisó a nadie. Se fue un martes en la mañana, mientras desayunaba, con su café en la mano y el periódico doblado sobre la mesa. Una muerte tan tranquila que parecía imposible, de esas que no tienen la crueldad de dar tiempo para despedirse, pero tampoco el horror de un sufrimiento largo. Se fue entero, sin haber perdido nada de quien era. Yo me quedé rota. No voy a mentirles diciéndoles que lo superé rápido, o que la fe me sostuvo desde el primer día, porque sería una mentira piadosa que no le hace bien a nadie. Me quedé rota de una forma que no sabía que era posible después de 40 años de construir una vida junto a alguien. Las primeras semanas fueron una neblina. Los primeros meses fueron una oscuridad que no sabía cómo nombrar. Rodrigo y Fernanda me visitaban seguido. Mauricio venía cuando podía, que no siempre era seguido porque el trabajo no daba tregua. Rebeca me mandó un mensaje de texto el día del entierro diciéndome que lamentaba mucho mi pérdida. Un mensaje de texto. No lo menciono con amargura, lo menciono porque es un dato que hay que tener presente para entender el resto de la historia. Lo que me salvó fue el jardín. Fue lo único que me sacó de la cama en esas primeras semanas terribles. Había plantas que regar, hojas que podar, macetas que mover para que les diera el sol de otro ángulo. El jardín no entendía de duelo. Seguía creciendo, seguía pidiendo agua, seguía floreciendo con una indiferencia hermosa que a mí me resultaba, extrañamente, lo más consolador del mundo. Salía cada mañana con mi bata de casa,
mi sombrero de palma y mis guantes de jardinería, y pasaba 1 hora o más hablando con mis plantas, contándoles que Lupe ya no estaba, preguntándoles si lo extrañaban también. Sé que suena extraño, pero me funcionó. Para el verano del 2020, en plena pandemia, yo había encontrado una especie de equilibrio frágil, pero real. Vivía sola en la casa de la Loma. Hablaba con Rodrigo casi todos los días por teléfono. Veía a Mauricio cuando podía. Y cuidaba mi jardín con la misma devoción de siempre, quizás con más, porque ahora era también el lugar donde sentía que Lupe seguía presente, de alguna manera. Fue en ese contexto, en ese momento de mi vida en el que yo era una mujer viuda, sola pero estable, anclada a su tierra y a sus plantas, cuando Mauricio me dijo que él y Rebeca querían venirse a vivir conmigo. Era un jueves de septiembre del 2020 cuando Mauricio llegó solo a la casa, sin avisar, alrededor de las 4 de la tarde. Yo estaba en el jardín, podando la bugambilia del lado derecho que se había puesto un poco cargada hacia afuera. Lo escuché abrir la puerta de la reja y levanté la vista. Traía una cara que yo reconocía bien. Era la cara que ponía desde niño cuando quería pedir algo que sabía que iba a ser difícil de conseguir. Me senté en la banca de madera que Lupe había hecho con sus propias manos hace años, junto al limonero, y esperé. Mauricio se sentó a mi lado, acomodó los codos en las rodillas y miró el jardín un momento antes de hablar. Me dijo que el departamento donde vivían con Rebeca iba a subir de renta de una forma que les resultaba difícil de sostener, que la pandemia había complicado las cosas económicamente, que la empresa de Rebeca había recortado algunos beneficios, que él creía que lo más sensato por el momento era si podían venirse a vivir aquí, a la casa de la Loma, mientras acomodaban las cosas. Le pregunté cuánto tiempo era mientras acomodaban las cosas. Me dijo que calculaba que unos 6 meses, quizás 1 año. Le pregunté qué decía Rebeca sobre esto. Hizo una pausa pequeña antes de responder que había sido idea de los dos. Lo miré a los ojos. Era mi hijo. Tenía 42 años y seguía siendo el niño que le tenía miedo a las tormentas y que dormía abrazado a un osito de peluche hasta los 7. Le dije que sí. Por supuesto que le dije que sí. Le dije que la casa era grande, que tenían el cuarto de huéspedes que Lupe y yo habíamos adaptado bien, que aquí iban a estar cómodos. Le dije que me daba mucho gusto tener compañía. Lo que no le dije, porque no quería sembrar conflicto donde todavía no había nada sembrado, fue que algo en mi estómago se apretó cuando mencionó a Rebeca. Una sensación pequeña, casi imperceptible, como cuando el cielo cambia de color antes de que llegue la lluvia y todavía no sabes si va a ser tormenta o solo nublado. Era solo el principio, y las señales empezaron casi de inmediato. Llegaron el primer sábado de octubre del 2020, con 3 cargas de camioneta llenas de cosas. Yo los ayudé como pude, cargando las cosas más livianas. Preparé pozole rojo para la noche porque me parecía la comida más acogedora que sabía hacer, y limpié el cuarto de huéspedes hasta que quedó impecable. Puse flores del jardín en un vasito sobre el buró. Un detalle pequeño, pero de esos que a mí me parecen importantes porque dicen, aquí te esperaban con gusto. Rebeca lo notó. Vi cómo lo vio. Pero no dijo nada. Los primeros días fueron raros de esa forma, en que siempre son raros los principios de convivencia, cuando todos están midiendo espacios y costumbres y silencios. Yo me levanté a las 6 de la mañana como siempre. Salí al jardín como siempre. Hice el desayuno para los 3 como siempre. Rebeca bajaba alrededor de las 8. Tomaba su café parada frente a la ventana de la cocina, mirando hacia afuera. Decía gracias con una voz que no terminaba de aterrizar. Y se iba a trabajar desde su cuarto, porque seguían en home office. Mauricio era más fácil. Mauricio se sentaba a desayunar conmigo. Me preguntaba cómo había dormido.
Me contaba cosas del trabajo. Con él, la convivencia fluía casi igual que siempre, porque él y yo siempre habíamos tenido esa facilidad, pero muy pronto empecé a notar cosas. Pequeñas al principio, tan pequeñas que me repetía a mí misma que estaba siendo exagerada, que estaba buscando problemas donde no los había, que era la soledad y el duelo que me hacían ver sombras en las esquinas. Sin embargo, las cosas eran reales. Las fui guardando en algún lugar de la memoria sin darme cuenta, como cuando guardas papeles importantes en un cajón sin saber todavía que un día los vas a necesitar. La primera señal llegó aproximadamente 3 semanas después de que se instalaron, un martes a mediados de octubre. Yo había pasado la mañana en el jardín como de costumbre, y alrededor de las 11 entré a la cocina para prepararme un té de manzanilla con un trozo del romero fresco que acababa de cortar del jardín. Era algo que hacía regularmente, mezclar mis infusiones con hierbas del jardín. Le puse agua a hervir, saqué la tetera de barro que me había regalado Fernanda hacía años y estaba acomodando las hojas dentro del colador cuando escuché a Rebeca bajar las escaleras. Entró a la cocina, abrió el refrigerador, lo cerró y luego se quedó parada mirando la cocina con esa expresión que yo ya había empezado a identificar. La expresión de evaluación. Después miró el manojo de romero que yo había dejado sobre la mesa, junto a la tetera. Me preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero que tenía algo afilado adentro, si eso era romero de mi jardín. Le dije que sí, con orgullo natural, que lo acababa de cortar. Ella asintió despacio y luego, mirando el jardín a través de la ventana, dijo algo que en ese momento me pareció solo un comentario, pero que con el tiempo entendí que era el primero de muchos mapeos. Dijo que el jardín era muy grande para el espacio disponible, que tomaba mucho del terreno de enfrente. No respondí nada. Serví mi té y salí. Esa noche, acostada, me pregunté qué había querido decir con muy grande para el espacio disponible. ¿Grande para qué? ¿En comparación con qué? Era mi jardín en mi casa. No había ninguna razón para que el tamaño fuera un problema. Me dije que era solo una observación, probablemente sin mayor intención, que yo estaba siendo susceptible porque era una persona nueva en mi espacio y cualquier comentario me rozaba más de lo normal. Me convencí de dejarlo pasar, pero no lo olvidé. La segunda señal vino un domingo de noviembre, cuando Mauricio invitó a unos amigos suyos a comer a la casa. Yo preparé una barbacoa con todo: arroz, frijoles, salsas, consomé. Me llevé horas cocinando con gusto porque me encanta recibir gente, y hacía mucho que no tenía la casa llena. Los amigos de Mauricio llegaron con sus esposas, trajeron cerveza y refresco, y la tarde se puso animada y ruidosa de esa forma bonita que tienen las reuniones de gente que se quiere. En algún momento de la tarde, uno de los amigos de Mauricio, un señor llamado Toño, que tenía un taller mecánico, salió al jardín a tomarse una foto entre las bugambilias porque su señora se las había pedido. Yo estaba ahí cerca y le ayudé a encontrar el mejor ángulo, que era el de la esquina donde el morado y el naranja se mezclaban. Estuvimos platicando unos minutos sobre las plantas. Él me dijo que su mamá también tenía bugambilias, pero que nunca le habían crecido tan bonitas, y yo le expliqué el truco del riego con agua de lluvia recolectada. Desde adentro, a través del vidrio de la sala, vi a Rebeca mirándonos. No con expresión agradable, con esa mirada fría y calculadora que yo ya conocía. Cuando entré de regreso a la sala un momento después, Rebeca le dijo algo a Mauricio en voz baja, demasiado baja para que yo escuchara. Mauricio asintió sin mucho énfasis y siguió platicando con otro amigo. No pregunté qué había dicho. Algo me indicó que era mejor no saber todavía. La tercera señal fue en diciembre. Llegaron las fiestas navideñas y yo,
como cada año desde que tengo memoria, adorné el jardín con luces de colores. Era una tradición que empezamos Lupe y yo cuando los niños eran chicos. El 1 de diciembre, sin falta, sacábamos las luces del cajón donde las guardaba todo el año y las poníamos por todo el jardín. Las bugambilias quedaban espectaculares con las luces entretejidas entre las ramas. El limonero parecía de cuento, y las macetas de la entrada quedaban iluminadas con una calidez que a mí me parecía la cosa más bonita del mundo. Ese año lo hice sola, claro, porque Lupe ya no estaba. Pero lo hice con el mismo cariño, o quizás con más, porque sentí que era una forma de seguir honrando lo que habíamos construido juntos. Me tardé casi 4 horas en acomodar todas las luces, subida en un banquito, acomodando los cables entre las ramas con cuidado. Cuando encendí todo al atardecer, me quedé parada en la banqueta mirando desde afuera, y sentí algo que no sabría definir exactamente, una mezcla de tristeza y de paz, de ausencia y de continuidad. Mauricio salió y me abrazó desde atrás cuando me vio parada ahí. Me dijo que quedó hermoso, que su papá estaría orgulloso. Me eché a llorar un momento, no de dolor, sino de ese tipo de llanto que no pide permiso y que uno después agradece. Rebeca no salió a ver el jardín. Esa noche, en la cena, hizo un comentario sobre cómo las luces de colores se veían un poco recargadas, que los vecinos modernos preferían decoraciones más minimalistas, que había leído en algún lado que las luces de colores ya estaban pasadas de moda y que ahora lo que se usaba eran luces blancas pequeñas. Mauricio le dijo, con suavidad pero con firmeza, que a él le encantaban las luces como siempre las habían puesto. Rebeca no respondió, pero esa noche yo me fui a acostar con una incomodidad que ya no pude disfrazar de susceptibilidad propia. La cuarta señal, y esta fue más directa que las anteriores, ocurrió en febrero del 2021. Hacía exactamente 1 año de la muerte de Lupe, y ese día yo amanecí con el ánimo muy pesado. Salí al jardín temprano, como siempre, pero me quedé más tiempo de lo usual. Limpié las macetas, moví algunas del lugar, podé las rosas con más cuidado del normal. Era mi forma de procesar el día, de mantener las manos ocupadas mientras la cabeza y el corazón hacían lo suyo. Alrededor de las 10 de la mañana, Rebeca salió al jardín. La vi venir desde donde yo estaba, arrodillada junto a las rosas. Traía su teléfono en la mano y se detuvo en el centro del espacio, mirando alrededor como quien toma medidas mentalmente. Entonces me preguntó, sin preámbulo, ¿cuántos metros cuadrados medía el jardín exactamente? Le pregunté por qué quería saber eso. Me respondió que estaba pensando en alternativas para optimizar el uso del espacio de la propiedad. La miré desde abajo, con mis guantes de jardinería puestos y la tierra entre los dedos. Le dije, muy tranquila, que el jardín tenía los metros que siempre había tenido y que estaba perfectamente bien como estaba. Ella asintió con esa sonrisa que usaba cuando guardaba algo para después y se metió a la casa. Esa noche sí le pregunté a Mauricio qué estaba pensando Rebeca con lo del jardín. Él me dijo que no me preocupara, que Rebeca a veces tenía ideas que después se le pasaban, que no lo tomara mal. Le dije que quería entender qué tipo de ideas eran exactamente. Él desvió la conversación. Lo dejé pasar, pero lo registré. La quinta señal llegó en abril del 2021, con la llegada de la primavera, que es cuando mi jardín explota de color de una forma que me llena de orgullo cada año. Las bugambilias estaban en su mejor momento. El limonero tenía flores pequeñas y blancas que perfumaban todo el frente de la casa, y yo había puesto nuevas macetas de petunias en la entrada que quedaron preciosas en amarillo y lila. La casa desde afuera lucía como una tarjeta postal. Un día de abril, sin que yo lo supiera,
Rebeca invitó a una persona a la casa. Una señora de lentes y ropa formal que resultó ser su prima, que trabajaba en bienes raíces. Llegaron mientras yo estaba adentro viendo la televisión, y cuando salí al jardín a media tarde porque escuché voces, las encontré a las dos tomando fotos del frente de la casa con los teléfonos. La prima de Rebeca tomó medidas con un instrumento que traía en la bolsa. Le pregunté directamente a Rebeca qué estaban haciendo. Me dijo, con una sonrisa que no llegó a los ojos, que su prima solo estaba ayudándola a calcular unas cosas sobre la propiedad. Le dije que la propiedad no necesitaba que nadie calculara nada porque era mía y estaba perfectamente en orden. La prima sonrió incómoda, guardó su instrumento y se fue poco después. Esa noche tuve la primera conversación seria con Mauricio sobre el asunto. Le dije que no me gustaba que Rebeca trajera personas a medir mi propiedad sin pedirme permiso. Él me dijo que lo sentía, que Rebeca a veces se adelantaba con ideas antes de hablarlas, pero que no había mala intención. Le pregunté directamente qué ideas eran esas. Él me dijo que Rebeca pensaba que el espacio de jardín podría aprovecharse mejor, pero que todavía no había nada concreto, que eran solo ideas. Me quedé en silencio un momento. Después le dije con toda la calma que pude juntar. Mauricio, este jardín lo hice con tu papá. No es un espacio vacío que se puede aprovechar. Es parte de lo que somos. Él me miró con esa expresión que mezcla el cariño con la incomodidad de estar en medio. Y yo supe, en ese momento, que el conflicto que estaba creciendo en silencio no iba a resolverse con una conversación. La sexta señal vino en junio, y fue la más reveladora de todas, aunque en ese momento yo todavía no tuve todas las piezas para entender su alcance completo. Mauricio llegó una tarde con un rollo de planos bajo el brazo. Me dijo, sentado en la mesa de la cocina, con una seriedad que me puso alerta, que él y Rebeca habían estado hablando de algo que quería consultarme. Que habían pensado que el jardín delantero de la casa podría convertirse en un espacio techado y pavimentado para rentar como estacionamiento privado. Me lo explicó con números, con cuánto se podría ganar al mes rentando lugares de estacionamiento en la colonia, porque en los últimos años habían llegado varios negocios al área y había demanda. Me habló de una inversión inicial que se recuperaría en determinado tiempo. Me habló de mejoras a la propiedad, de plusvalía, de modernización. Yo lo escuché completo sin interrumpirlo. Cuando terminó, le pregunté qué pasaría con mis plantas. Él hizo una pausa antes de decirme que las plantas se podrían mover a macetas más grandes en la parte de atrás de la casa, que no se perdería nada. Le dije que la jacaranda tenía 29 años plantada en esa tierra y que una jacaranda de 29 años no se mueve a una maceta. Le dije que las bugambilias estaban entretejidas en la barda de una forma que llevaba décadas de crecimiento. Le dije que ese jardín era parte de lo que Lupe y yo habíamos construido. Mauricio me dijo que lo entendía, pero que era solo una idea que querían explorar, que nada estaba decidido, que era mi casa y mi decisión. Me dijo que era mi decisión, lo cual era verdad, y en ese momento decidí algo muy claro, que esa idea no iba a prosperar, nunca. Pero lo que vino después superó todo lo que yo hubiera podido imaginar. El verano del 2021 fue caluroso de una forma que Irapuato no acostumbra tanto, con tardes que llegaban a los 38 grados y un sol que pegaba desde antes del mediodía. Yo seguía con mi rutina de jardín en las mañanas tempranas, antes de que el calor se pusiera imposible, y regresaba al jardín al atardecer, cuando el sol ya bajaba y la temperatura se volvía tolerable. Era mi ritmo, mi horario, el compás de mi día. En ese mismo periodo, noté que la actitud de Rebeca estaba cambiando. Ya no era solo la frialdad de siempre ni los comentarios velados sobre el jardín. Empecé a percibir algo más deliberado, más organizado. Comenzó a llegar a la cocina cuando yo estaba cocinando
y a hacer preguntas sobre la casa. Que cuántos años tenía la instalación eléctrica, que si el tinaco era propio o era de la constructora original, que cómo estaba el estado de los cimientos. Preguntas que no eran de alguien que vive en una casa, sino de alguien que está evaluando una propiedad. Un día de julio encontré, sobre la mesa de la sala, un papel impreso que Rebeca había dejado sin querer, o quizás sí con querer. No supe distinguir. Era un presupuesto de una constructora local. El presupuesto detallaba el costo de demolición de área de jardín delantero, nivelación del terreno, colado de piso de concreto y techado de lámina para zona de estacionamiento de 4 cajones. Tenía fecha de ese mismo mes. Lo leí 3 veces. Lo doblé. Lo dejé exactamente donde estaba. Esa noche no dormí bien. Estuve acostada mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la casa, pensando con una claridad extraña que a veces llega en las noches de insomnio. Y lo que pensé fue esto, que Rebeca había llevado meses construyendo algo en silencio, que los comentarios, las visitas de su prima, los planos de Mauricio, el presupuesto de constructora, todo formaba parte de un plan que estaba mucho más avanzado de lo que yo había querido ver. También pensé en Mauricio, en que mi hijo estaba en medio de esto de una forma que yo necesitaba entender mejor. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto había decidido junto con Rebeca? ¿Estaba siendo arrastrado por ella o era partícipe activo del plan? Esas preguntas me dolían más que el presupuesto de la constructora. Al día siguiente, en lugar de ir directo al jardín como era mi costumbre, me senté a la mesa de la cocina con mi café y esperé a que bajaran. Rebeca bajó primero, se sorprendió al verme sentada ahí en lugar de afuera y me saludó con su beso al aire de costumbre. Mauricio bajó 5 minutos después y también se sorprendió un poco. Me preguntaron si me sentía bien. Les dije que sí, que muy bien, que solo había querido desayunar adentro ese día porque hacía fresco. No mencioné el presupuesto, no todavía. Pasé los siguientes días observando con una atención diferente, más enfocada, menos cargada de las ganas de creer que todo estaba bien. Vi a Rebeca hablar por teléfono en voz baja en el patio de atrás en 2 ocasiones. Vi que Mauricio llegó una tarde con una persona que se quedó parada en la banqueta, mirando el frente de la casa durante varios minutos, mientras Mauricio le señalaba cosas con la mano. Vi que Rebeca empezó a guardar cosas de su cuarto en cajas, como si estuviera preparándose para un cambio de espacios. Y vi algo más, que Mauricio había empezado a evitar mis ojos durante las conversaciones, que cuando yo hablaba del jardín, él desviaba la vista, que algo en su postura cuando estaba con Rebeca y cuando estaba conmigo era completamente diferente. Fue entonces, en una tarde de agosto, calurosa y pesada, cuando decidí que necesitaba información concreta. No podía seguir reaccionando a sombras y suposiciones. Si había algo que necesitaba saber, tenía que buscarlo yo misma. No soy mujer de andar husmeando en las cosas ajenas. Se los digo con honestidad porque me importa que me entiendan bien. No es mi estilo, no es algo que haga normalmente, y me costó trabajo decidirlo. Pero hay momentos en la vida en que la ingenuidad deja de ser una virtud y se convierte en una forma de hacerse daño a uno mismo. Y yo había tenido suficientes señales para saber que estaba en uno de esos momentos. Empecé por lo más sencillo: hablar con los vecinos. Tengo buena relación con la mayoría de los que vivimos en esa calle desde hace décadas. La señora Herminia, que vive 2 casas más abajo y que lleva 40 años siendo mi vecina, fue la primera con quien hablé. Un martes por la mañana, mientras las 2 regábamos nuestros jardines casi al mismo tiempo, le pregunté con naturalidad si había visto algo inusual en los últimos meses. Si había notado personas tomando fotos de mi casa o midiendo cosas. Herminia me miró con esa expresión de quien sabe algo
y estaba esperando que se lo preguntaran. Me dijo que sí, que había visto en un par de ocasiones a una mujer con lentes que tomaba fotos y medidas, que una vez escuchó que alguien le decía por teléfono, parado en la banqueta frente a mi casa, que el terreno da para 4 cajones cómodos con espacio de maniobra. Herminia me preguntó si yo sabía algo de eso. Le dije que estaba investigando. Después hablé con don Arnulfo, el señor que tiene la ferretería en la esquina y que conoce a medio Irapuato. Le pregunté si alguien había ido a preguntarle sobre permisos de construcción o de cambio de uso de suelo en la calle. Me dijo que sí, que hacía como 2 meses había venido una señora joven, guapa, bien arreglada, preguntando sobre qué se necesitaba para poner un estacionamiento privado en una propiedad residencial y cuáles eran los trámites en el municipio. El corazón me dio un vuelco. 2 meses. Hacía 2 meses que Rebeca estaba haciendo trámites. Lo que descubrí en los días siguientes, a través de una conversación con mi hijo Rodrigo, al que finalmente decidí contarle lo que estaba pasando, fue todavía más grave. Rodrigo, que es más tecnológico que yo y que sabe cómo buscar cosas en Internet, investigó y encontró que Rebeca había solicitado, hacía ya 6 semanas, una cotización formal para cambio de uso de suelo ante el municipio de Irapuato. El trámite era para modificación de área ajardinada en propiedad privada para uso comercial de estacionamiento. La propiedad era la mía. Y ella había hecho ese trámite sin decirme nada, sin pedirme permiso, sin siquiera mencionarlo. Rodrigo estaba furioso. Yo estaba fría. Esa frialdad que no es indiferencia, sino la temperatura exacta que alcanzan las cosas cuando finalmente entiendes algo que tu cuerpo ya sabía hace tiempo. Le pedí a Rodrigo que no dijera nada todavía, que me dejara pensar, que esto requería hacerse bien, con calma y con inteligencia, porque si yo entraba en pánico o en conflicto directo sin tener todas las cartas en la mano, podría perder terreno en todos los sentidos. Rodrigo me miró con una mezcla de admiración y preocupación que me recordó a cuando era niño y me veía hacer algo que no esperaba de mí. Me preguntó qué ibas a hacer. Le dije que todavía no lo sabía con exactitud, pero que sí sabía una cosa, que ese jardín, esas plantas, esa tierra que Lupe y yo habíamos trabajado durante décadas, no iba a desaparecer. No mientras yo estuviera viva y en mis 5 sentidos. Me fui a casa, me serví un vaso de agua fría. Me senté en la banca del jardín, junto al limonero que olía a flores pequeñas y a historia. Y empecé a pensar. Esa noche, antes de acostarme, revisé los papeles de la casa. El escritura, los prediales pagados, el contrato de agua. Todo a mi nombre, todo en orden, todo mío. Guardé todo en una carpeta que coloqué en el fondo de mi ropero, detrás de las cobijas del invierno. Y entonces esperé. Lo que nadie en esa casa sabía era que yo llevaba ya varios días sin dormir bien, pero no por angustia, sino por planificación. Hay una diferencia enorme entre el insomnio que te desgasta y el insomnio que te construye, y yo había aprendido a distinguirlos desde muy joven. Este era el segundo tipo, el que te mantiene despierta con la mente trabajando a velocidad constante, organizando piezas, anticipando movimientos, calculando tiempos. La mañana del jueves 16 de septiembre del 2021, un día antes del aniversario del temblor que tanto marcó a México, me levanté a las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera y la casa dormía en ese silencio profundo que solo existe antes del amanecer. Me puse la bata de casa, los guaraches de cuero que uso para andar adentro, y bajé a la cocina sin encender las luces del pasillo para no hacer ruido. Me hice un café de olla, de esos que se tardan pero que valen cada minuto de espera, y me senté en la oscuridad de la cocina con mi taza entre las manos. Afuera, a través del vidrio de la ventana,
Podía ver la silueta del jardín contra el cielo que empezaba a aclarar muy lentamente en el oriente. Las bugambilias eran manchas oscuras contra el azul profundo de la madrugada. El limonero era una forma redonda y quieta junto a la banca de madera. Todo estaba en silencio. Todo estaba en paz. Y yo me quedé mirando ese jardín durante varios minutos, con una claridad mental que pocas veces había experimentado tan nítidamente. Fue en ese momento, con el café caliente entre las manos y el jardín ante mis ojos en la oscuridad, cuando tomé la decisión definitiva sobre cómo iba a resolver esto. No con gritos, ni con confrontaciones directas que podían salirse de control. No con lágrimas ni con súplicas que Rebeca interpretaría como debilidad. No con amenazas vacías que no tenía cómo sostener. Lo iba a resolver con la única herramienta que nadie podía quitarme. Lo que era legalmente mío. Lo que conocía mejor que nadie. Y la paciencia que 43 años de jardinería me habían enseñado a tener. Pero esa mañana, antes de que el sol terminara de salir, ocurrió algo que no estaba en ninguno de mis planes. Escuché movimiento arriba, pasos, voces en voz baja. Después el sonido inconfundible de la puerta trasera de la cocina, que da al patio de atrás, abriéndose y cerrándose. Me quedé quieta. Esperé. 5 minutos después, escuché el portón del frente, el portón grande, el de metal, el que da a la calle. Se abrió con ese chirrido particular que tenía desde hacía años y que Lupe siempre decía que había que aceitar, pero que nunca acababa de aceitar. Después escuché voces afuera, varias voces. Me levanté despacio, fui a la ventana de la sala que da a la calle y me asomé con cuidado, sin encender ninguna luz. Afuera, en la banqueta frente a mi casa, había 3 hombres con ropa de trabajo y una camioneta pick-up estacionada con las luces encendidas. Uno de ellos tenía una pala en la mano. Otro cargaba algo que en la oscuridad tardé un momento en identificar. Era una motosierra pequeña, de las que usan para podar árboles grandes. Y ahí, parada en la banqueta junto a ellos, con los brazos cruzados y una expresión de quien está dando instrucciones, estaba Rebeca. El corazón se me fue al suelo y regresó en un segundo. Sentí un calor que me subió desde el pecho hasta la cara. Una especie de oleada de adrenalina que no era miedo, sino algo mucho más antiguo y más firme que el miedo. Era la sensación exacta de entender, en un solo instante y sin lugar a dudas, que lo que estaba pasando era real y que estaba pasando ahora mismo. Salí al jardín en bata y guaraches, con el café todavía en la mano, antes de que cualquiera de ellos pusiera un pie dentro de mi propiedad. Lo que siguió en las próximas horas fue el momento más claro de toda mi vida. No el más fácil, no el más cómodo, pero sí el más claro. Hay momentos así, que te limpian la vista de todo lo que no es esencial y te dejan ver exactamente lo que tienes, lo que puedes hacer y lo que no estás dispuesta a permitir. Le dije a Rebeca, parada en mi jardín con mi café en la mano y mis plantas detrás de mí, que esos hombres se iban a ir de ahí inmediatamente. Se lo dije con una voz que no reconocí del todo como mía, una voz que salió de algún lugar muy profundo y muy tranquilo al mismo tiempo. Ella me respondió que ya había hablado con Mauricio y que habían tomado una decisión, que el jardín se iba a convertir en estacionamiento y que era por el bien de todos, que era una oportunidad económica que no tenían derecho a desperdiciar. Le dije que esta era mi casa y que nadie tomaba decisiones sobre ella sin mi consentimiento. Ella me dijo que Mauricio era su esposo y que tenía tanto derecho sobre la propiedad familiar como cualquiera. Le respondí que Mauricio no tenía ningún derecho legal sobre esta propiedad porque estaba a mi nombre únicamente y que podía verificarlo en el registro público de la propiedad cuando quisiera. Hubo un silencio. Los 3 trabajadores nos miraban sin saber qué hacer. Rebeca me dijo que yo estaba siendo irracional.
que estaba dejando que el sentimentalismo me impidiera ver lo que era conveniente para la familia, que las plantas eran solo plantas, solo plantas. Esas dos palabras me atravesaron de una forma que no esperaba. No me hicieron llorar. Me pusieron de acero. Le dije con toda la calma del mundo que les daba exactamente 5 minutos para recoger sus herramientas y retirarse de mi propiedad, y que si en 5 minutos no se habían ido, yo iba a llamar al número de emergencias municipales y a levantar una denuncia por allanamiento e intento de daño a propiedad privada. Le dije que tenía la escritura de la casa, los prediales y todos los documentos necesarios para demostrar que esa propiedad era mía y solo mía, y que estaba completamente dispuesta a ejercer todos los derechos legales que me correspondían. Rebeca me miró. Yo le sostuve la mirada. Los trabajadores, que eran hombres prácticos sin ningún interés en meterse en un conflicto familiar, empezaron a recoger sus cosas sin que nadie más les dijera nada. Rebeca entró a la casa. Yo me quedé en el jardín. No voy a mentirles diciéndoles que eso fue el final del problema, porque no lo fue. La confrontación de esa mañana fue solo el primer acto. Lo que vino después fue más complicado, más doloroso en algunos aspectos, y también más transformador de lo que cualquiera podría haber anticipado. Ese mismo día, unas horas después, tuve la conversación más difícil de mi vida con Mauricio. No la más triste, porque la más triste fue cuando Lupe murió, pero sí la más difícil, porque era con mi hijo y porque lo que teníamos que hablar iba al centro de lo que somos el uno para el otro. Le dije todo lo que sabía, la solicitud de cambio de uso de suelo, el presupuesto de constructora, las visitas de la prima de Rebeca, lo que me habían contado los vecinos, lo que había encontrado Rodrigo. Se lo dije sin dramatizar, sin alzar la voz, con la misma claridad que había tenido desde la madrugada. Mauricio me escuchó con la cara cada vez más pálida, y entonces me dijo algo que no esperaba, que él no sabía lo del trámite municipal, que sabía de los planos y del presupuesto porque Rebeca se los había mostrado, pero que él había creído que eran solo ideas preliminares que necesitaban mi aprobación, que no sabía que ella ya había iniciado trámites formales sin decirme nada. Lo miré. Lo conozco desde antes de que naciera. Conozco cada expresión de su cara desde que era un bebé. Y lo que vi en ese momento fue vergüenza y confusión genuinas, no actuación. Le pregunté si él quería que yo convirtiera el jardín en estacionamiento. Me respondió que lo que él quería era que todos viviéramos bien, que hubiera estabilidad económica, que no hubiera conflicto. Le dije que esas eran 3 cosas diferentes y que ninguna de ellas requería destruir lo que su papá y yo habíamos construido. Le dije que si necesitaban más dinero, había otras formas de buscarlo que no implicaran borrar 43 años de historia. Mauricio lloró. Así, sin más, se echó a llorar en la mesa de la cocina como cuando era niño, y se caía de la bicicleta. Y yo, que soy su madre antes que cualquier otra cosa, lo abracé. Lo abracé durante un buen rato sin decirle nada más. Después me sequé las manos, me puse el delantal y me puse a hacer la comida. Porque así es como yo proceso las cosas, cocinando. En los días siguientes tomé decisiones concretas y las ejecuté con una precisión que me sorprendió a mí misma. Lo primero que hice fue ir con el notario, el licenciado Hermosillo, que había llevado los asuntos de Lupe y míos desde hacía muchos años. Le expliqué la situación. Él revisó los documentos y me confirmó lo que yo ya sabía. La propiedad estaba a mi nombre únicamente, sin ningún copropietario registrado, y nadie podía hacer modificaciones ni trámites en ella sin mi firma y mi presencia. Me asesoró sobre los pasos a seguir para cancelar formalmente el trámite de cambio de uso de suelo que Rebeca había iniciado sin mi consentimiento. Me explicó que, dado que la propiedad era mía,
Ese trámite no podía prosperar de ninguna manera sin mi autorización, y que el municipio lo cancelaría en cuanto yo presentara la documentación correspondiente. Lo hicimos ese mismo día. El trámite quedó cancelado. Después, con el licenciado Hermosillo como testigo, actualicé todos mis documentos de la propiedad y agregué una cláusula específica al testamento que ya tenía hecho, estableciendo con claridad absoluta las condiciones de uso de la propiedad y la distribución de la misma para cuando yo ya no estuviera. Rodrigo y Fernanda estuvieron presentes, Mauricio también, aunque llegó con cara de no saber exactamente qué esperar. Lo que vino después era la parte que yo había estado pensando desde la madrugada del jueves, desde que me senté en la oscuridad de la cocina con el café en las manos. Resulta que en mi calle, a 3 cuadras de mi casa, había un terreno baldío que llevaba años sin uso. El dueño era un señor que vivía en Guadalajara y que había heredado el terreno, pero que nunca había sabido qué hacer con él. Ese terreno sí que era plano, sí que tenía acceso fácil desde la avenida principal, y sí que era perfectamente adecuado para un estacionamiento privado. Yo lo sabía porque don Arnulfo de la ferretería me lo había mencionado en alguna conversación hacía tiempo, cuando el tema de los estacionamientos en la zona surgió casualmente. Llamé al dueño del terreno. Me costó dar con él, pero con ayuda de Rodrigo encontramos el contacto. Hablé con él directamente. Le expliqué que había interés en la zona por rentar terrenos para estacionamiento y le pregunté si estaría dispuesto a hablar con alguien interesado en ese tipo de negocio. Me dijo que sí, que por supuesto que él llevaba años queriendo hacer algo productivo con ese terreno. Entonces hice lo que quizás fue la parte más inesperada de todo esto. La parte que, cuando la cuento, la gente a veces no cree, porque no parece la reacción lógica de alguien que acaba de pasar por lo que yo pasé. Le organicé la junta, le di el contacto del dueño del terreno a Mauricio, y le dije que si él y Rebeca querían explorar el negocio del estacionamiento, que ahí tenían una oportunidad real en un terreno adecuado para eso, en lugar de querer usar el mío. Le dije que el terreno estaba disponible, que el dueño estaba dispuesto a negociar, y que si hacían las cosas bien podrían tener un negocio genuinamente rentable, sin necesitar destruir nada que no les pertenecía. Mauricio me miró con una expresión que no sé cómo describir exactamente. Era algo entre la sorpresa y el reconocimiento de algo que siempre supo sobre mí y que a veces olvidaba. Ahora bien, lo que quizás les estoy contando demasiado rápido es la parte de cómo llegué a saber lo del terreno, cómo organicé todo sin que Rebeca lo supiera, y lo que hice con el jardín mientras tanto. Porque esa parte merece sus propios detalles. Déjenme contarles bien. Durante las semanas que siguieron a la confrontación de la madrugada, mientras el licenciado Hermosillo procesaba los documentos y yo hacía mis averiguaciones sobre el terreno baldío, también estaba haciendo otra cosa en paralelo, documentando el jardín. Tomé fotografías de cada planta, de cada maceta, de cada rincón. Fotografías con fechas, con notas al reverso escritas a mano sobre la historia de cada elemento. Fotografías de la jacaranda con una cinta métrica para registrar su circunferencia de tronco. Fotografías del geranio rojo, ya muy crecido y dividido en varias macetas a lo largo de los años, que venía del que me había regalado mi comadre Refugio hacía más de 40 años. Hice un inventario completo del jardín, cada planta con nombre, origen, año de llegada a mi jardín y valor sentimental. Lo escribí a mano primero, y después Rodrigo me ayudó a pasarlo a la computadora. Quedó un documento de varias páginas que imprimimos y guardamos junto con los papeles de la propiedad. ¿Para qué lo hice? Para tenerlo. Para que quedara registro de lo que existía, de lo que era mío, en todos los sentidos posibles. Porque había aprendido en esas semanas que la documentación era poder, y que el poder que venía de tener tus cosas en orden era un poder que nadie podía quitarte. También hice algo más.
algo que fue idea mía completamente y que en ese momento no le conté a nadie, ni siquiera a Rodrigo. Tomé esquejes y semillas de las plantas más importantes y las guardé. Las bugambilias, las rosas de Castilla, el romero, el geranio rojo. Los puse a enraizar en vasitos de agua en el cuarto de atrás, junto a la ventana que da al patio. Si por alguna razón que yo no pudiera controlar algo le llegaba a pasar a alguna de mis plantas, iba a tener con qué regenerarlas. Era mi seguro. Era mi respaldo. Era la mentalidad de jardinera aplicada a la vida real. Siempre guarda semillas, porque nunca sabes qué invierno viene. Mientras todo esto pasaba, Rebeca estaba en la casa, claro, y la convivencia después de la confrontación de la madrugada era tensa, de esa forma que lo es cuando dos personas saben exactamente lo que hay entre ellas, pero todavía no han resuelto qué hacer con eso. Ella me hablaba lo necesario, yo le respondía con educación. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas en la cocina. Yo no soy de esas. Mauricio estaba claramente incómodo en el medio, tratando de mantener el equilibrio entre su esposa y su madre, en una situación donde ese equilibrio era básicamente imposible. Lo veía tenso, lo veía cansado, lo veía mirarse las manos durante la cena como si las respuestas estuvieran escritas ahí. Una noche, casi 3 semanas después de la confrontación, Rebeca bajó a la cocina cuando yo estaba sola, ahí, lavando los trastes del día. Se paró en la entrada de la cocina un momento sin decir nada, y yo seguí lavando sin voltear. Después me preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí, que cómo no. Se sentó a la mesa. Yo sequé las manos, me quité el mandil y me senté frente a ella. Y entonces pasó algo que no esperaba. Rebeca se puso a llorar. No de ese llanto manipulador que a veces usan las personas cuando saben que están perdiendo terreno. Era un llanto diferente, más adentro, más incómodo para ella misma. Me dijo que sabía que se había pasado de la raya, que no había tenido derecho de hacer trámites en mi propiedad sin decirme, que estaba bajo mucha presión económica que yo no conocía completamente y que eso no era excusa, pero sí era contexto. Me dijo que había cometido un error grave. La escuché. No la interrumpí. No la consolé con frases rápidas. Solo la escuché hasta que terminó. Después le dije, con toda la calma que tenía, que lo que había hecho había sido una violación a mi confianza y a mis derechos como propietaria. Que eso tenía consecuencias que ya estaban en proceso, que los documentos estaban actualizados y que el trámite municipal había sido cancelado, que eso no lo podía deshacer. Pero también le dije algo más, que yo no era su enemiga, que nunca lo había sido, que si ella y Mauricio necesitaban apoyo económico genuino, había formas de hablarlo que no implicaran pasar por encima de mí, que era su suegra, no un obstáculo. Rebeca me miró, y por primera vez desde que la conocía, la vi sin la capa de cálculo encima. Solo una mujer de 40 años, asustada y avergonzada. No la abracé. Eso habría sido demasiado rápido y habría sido falso. Pero le ofrecí un té de manzanilla con romero del jardín, de ese mismo romero que a ella le había parecido demasiado la primera vez que lo vio. Lo aceptó. Tomamos el té en silencio. Lo que ocurrió en los meses siguientes merece contarse con el mismo detalle, porque no fue una transformación instantánea, sino algo que se fue construyendo despacio, como todo lo que vale la pena. Mauricio y Rebeca efectivamente hablaron con el dueño del terreno baldío. Fue una reunión a la que yo no asistí porque no era necesario que estuviera, pero Rodrigo sí fue como apoyo para su hermano y me contó cómo fue. El dueño del terreno resultó ser una persona razonable y el precio de renta era accesible. Había espacio para 6 cajones de estacionamiento, con acceso doble desde la avenida, en una ubicación que en realidad era mejor que la de mi jardín,
porque estaba más cerca de los negocios nuevos que habían llegado a la zona. Mauricio y Rebeca firmaron un contrato de arrendamiento del terreno en enero del 2022. Invirtieron sus ahorros en la pavimentación y el techado. Para marzo, el estacionamiento estaba operando. Para junio, estaba generando un ingreso mensual estable, que superaba lo que habían calculado originalmente, precisamente porque la ubicación era mejor. Lo que nadie había visto, o más bien lo que Rebeca en su prisa por optimizar mi propiedad no se había detenido a analizar correctamente, era que mi jardín no era el mejor lugar para ese negocio. El terreno baldío sí lo era. A veces la solución correcta está 3 cuadras más adelante. En cuanto a la convivencia en la casa, las cosas cambiaron de manera gradual pero real. Rebeca nunca volvió a mencionar el jardín ni a hacer comentarios sobre el espacio o la modernización. No sé si fue porque entendió algo genuinamente o porque supo que ese territorio estaba completamente cerrado para ella. En cualquier caso, el resultado práctico era el mismo. Poco a poco, con la presión económica aliviada por el ingreso del estacionamiento, algo en Rebeca empezó a relajarse. Empezó a sentarse a desayunar conmigo algunas mañanas en lugar de tomar el café parada. Una vez me preguntó sobre el nombre de una planta que había visto en una foto en su teléfono y yo se lo expliqué. Otra vez llegó del trabajo con una maceta pequeña de sábila que había comprado en el mercado y me la dio diciendo que no sabía si yo ya tenía o si la quería. Le dije que sí, que me la quedaba, que la sábila siempre hace falta, y la planté esa misma tarde en el jardín. ¿Nos hicimos amigas? No, no en el sentido profundo de la palabra, pero sí llegamos a algo que es quizás más útil para la vida cotidiana. Llegamos a un respeto mutuo que tenía raíces reales, no solo formas vacías. Yo sabía que ella sabía que yo no era alguien con quien jugar, y ella sabía que yo sabía que debajo de toda esa frialdad calculadora había una mujer que simplemente no había aprendido todavía cómo relacionarse de otra manera. Las personas no son plantas. A las plantas puedes darles exactamente lo que necesitan y predecir más o menos cómo van a crecer. Las personas son más complicadas, más imprevisibles, más capaces de sorprenderte en ambas direcciones. Rebeca me sorprendió, no de la forma que yo habría querido al principio, claro. Pero eventualmente sí. En cuanto al jardín, lo que Rebeca no sabía cuando ordenó a esos hombres que llegaran con palas y motosierra en la madrugada del jueves, era que, al día siguiente, cuando el sol salió sobre Irapuato con esa claridad particular del septiembre guanajuatense, el jardín seguía ahí. Todas las plantas seguían ahí. Las bugambilias de 3 colores, la jacaranda de 29 años, las rosas de Castilla, el limonero, el romero, el geranio rojo que había empezado todo 43 años atrás. El jardín amaneció convertido en un estacionamiento privado, solo en los planes de alguien que no entendió a tiempo con quién estaba tratando. En la realidad, el jardín amaneció como siempre, lleno de vida, lleno de historia, lleno de memoria, oliendo a romero y a tierra mojada, y a flores que no le pedían permiso a nadie para seguir creciendo. Han pasado ya casi 4 años desde aquella madrugada. Mauricio y Rebeca siguen viviendo en la casa, que es algo que a veces me preguntan y que yo respondo siempre con honestidad. Sí, siguen aquí, y está bien. El estacionamiento les va bien. Rebeca ascendió en su trabajo el año pasado y ahora tiene un cargo más alto en la empresa. Mauricio está bien, está tranquilo, está en paz con él mismo de una manera que noto y que me alegra. Rodrigo y Fernanda vienen los domingos, como siempre. La mesa sigue puesta con cariño. La comida sigue oliendo a lo que ha olido siempre en esta casa. Y el jardín sigue siendo el jardín. La jacaranda cumplió 33 años plantada en esa tierra el pasado mes de febrero, y cuando floreció en marzo con ese morado que llena todo el frente de la casa, salí a verla desde la banqueta como hago cada año.
y sentí lo mismo de siempre. Esa mezcla de tristeza y de paz, de ausencia y de continuidad, que es quizás la descripción más honesta que tengo de lo que es vivir mucho tiempo. Mis vecinos me preguntan seguido cómo le hago para que las plantas me queden tan bonitas. Les digo lo mismo que me decía mi abuela Catalina cuando yo era niña, y le preguntaba lo mismo: que las plantas crecen bien cuando uno las atiende con constancia y sin prisa, que no hay trucos ni secretos, que es solo presencia, todos los días, en todas las estaciones. Lo que no les cuento siempre, porque es algo que guardo más adentro, es que lo mismo aplica para casi todo lo demás en la vida. Quisiera hablar con ustedes un momento antes de llegar al final, porque hay algo que quiero dejarles con toda la honestidad que tengo. Yo tenía 68 años cuando pasó todo esto. 68 años, viuda de 2, viviendo sola en una casa que era mía y que conocía en cada rincón. Y hubo momentos, se los juro que sí los hubo, en que me pregunté si no sería más fácil ceder, si no sería más cómodo decir que sí, que bueno, que adelante, para no tener conflicto, para no quedarme sola, para que Mauricio no quedara en el medio de algo difícil. Me lo pregunté de noche, en la oscuridad, cuando la cabeza encuentra todas las razones para rendirse que de día no ve tan claramente. Y cada vez que me lo pregunté, pensaba en ese geranio rojo que mi comadre Refugio me regaló hace más de 40 años. En cómo ese geranio sobrevivió plagas, sequías, heladas inesperadas, el descuido de los periodos difíciles cuando yo tenía la mente en otras cosas. En cómo cada vez que lo veía marchitarse un poco, yo no lo arrancaba, sino que lo regaba, lo abonaba, le daba más luz, y él respondía volviendo a florecer con una terquedad que a mí siempre me pareció admirable. Las plantas no se rinden, las plantas simplemente siguen creciendo hacia donde hay luz, aunque tengan que doblar el tallo para encontrarla. Yo aprendí eso de mis plantas. Y cuando llegó el momento de aplicarlo a mi propia vida, ya lo tenía muy bien aprendido. A todas las mujeres que me están escuchando hoy, a las que tienen 50, 60, 70 años y creen que ya es demasiado tarde para defender lo que es suyo, para poner límites, para decir que no con toda la voz, quiero que sepan que no es tarde, que la edad no les quita ni un gramo de los derechos que tienen sobre su vida, su propiedad, su historia, su espacio. Que lo que han construido en décadas de trabajo y amor y paciencia vale cada uno de los años que les costó construirlo. Que nadie tiene derecho a optimizarlo sin pedirles permiso. Que la tranquilidad que les ofrecen a cambio de ceder lo que es suyo no es paz verdadera. Es solo silencio comprado a un precio demasiado alto. Y que a veces la mejor respuesta no es el grito ni el golpe sobre la mesa, sino la documentación en orden, la asesoría legal adecuada, la red de personas de confianza que conocen la situación, y la claridad absoluta sobre lo que es tuyo y lo que estás dispuesta a defender. Mi jardín me enseñó que las raíces más fuertes no son las que nunca han enfrentado el viento, sino las que lo enfrentaron, se doblaron un poco y siguieron. Las raíces que han resistido algo son más fuertes que las que nunca fueron puestas a prueba. Ustedes tienen raíces de esas, todas, aunque a veces no lo recuerden. Nunca es tarde para defender lo que amas. Nunca es tarde para decir, esto es mío y no lo muevo. Nunca es tarde para plantar algo nuevo sobre la tierra que ya conoce tus manos. Si llegaron hasta aquí conmigo, de verdad les doy las gracias desde lo más profundo. Quedarse hasta el final de una historia es un regalo que no todo el mundo da, y yo lo recibo con el corazón. Si esta historia les movió algo por dentro, díganme con un like. Así sé que no estoy hablando sola. Y cuéntenme en los comentarios, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar aquella madrugada? ¿Se habrían quedado calladas o habrían salido al jardín como yo? Quiero leer sus respuestas.
De verdad me importa lo que piensan. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, porque todas las semanas hay una historia nueva aquí, hecha con el mismo cariño con el que yo cuido mis plantas. Y antes de despedirme, quiero contarles algo con honestidad, como se lo diría a una amiga de confianza. Este canal perdió la monetización hace un tiempo, y aunque eso duele, no ha cambiado ni un poquito las ganas de seguir creando para ustedes, porque esta comunidad vale más que cualquier dinero. Mientras tanto, hice algo con mucho cariño. Escribí unos libros pensando en mujeres como ustedes, para los días difíciles y para los días buenos, para cuando necesitan compañía o inspiración, o simplemente sentirse acompañadas. Si quieren bendecir su propia vida con algo que fue hecho especialmente para ustedes, el link está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Y si de paso quieren apoyar a las que hacemos este canal, ese gesto llega al corazón. Las quiero mucho, de verdad. Cuídense. Cuiden sus jardines, los de tierra y los otros. Y recuerden siempre, las raíces más fuertes son las que ya sobrevivieron algo. Hasta la próxima historia. Con todo el cariño del mundo, su comadre Esperanza.